El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Tomen Amén. asiento, por favor. Estamos en la cultura de tener lo mejor en todos los ámbitos, lo mejor de lo mejor. Incluso ahorita, antes de empezar la misa, Madre Blanquita hacía un comentario sobre hasta dónde es bueno caer en tantos deseos de perfeccionamiento. Yo le decía: no tiene nada de malo. El hombre fue creado para superarse, el hombre fue creado para dar lo mejor de sí mismo. Y es el hecho de hacerlo en todos los ámbitos es bueno, es necesario. El problema es cuando lo buscamos para darnos gloria a nosotros. Y ella hacía el comentario, por ejemplo, de los chefs. Ya ve que los chefs, así los buenos, hacen y presentan la comida con adornos, que con la ramita de perejil. Pues es un trabajo profesional. Y como hacer bien una casa, como hacer bien un trabajo como médico. El problema es cuando esto nos lleva a una gloria personal, a un reconocimiento y una búsqueda que nos lleva a ser soberbios a la gloria. Pero también en este ámbito, que es lo que hoy la palabra de Dios nos presenta, es muchas veces en el ámbito para poder escoger lo mejor, y se piden referencias, el famoso currículum, ¿sí? Dónde estudiaste, dónde has trabajado, cartas de referencia, para que incluso en algunos trabajos se te pide carta de no antecedentes criminales en la solicitud, creo, para poder pasar o tener la tarjeta Sentry, que es un sistema de paso más rápido en la línea. Te investigan hasta la CIA, el FBI, la KGB, todo el abecedario te investiga para ver si no tienes antecedentes. Si tienes algún antecedente legal con la justicia, negativo obviamente, pues ya no te dan ese papel. ¿Por qué? Porque es peligroso, es peligroso. Incluso si hay algún familiar con situaciones, por ejemplo, de haber querido pasar personas ilegalmente o antecedentes de drogas por ser familiar, ya no te dan, o sea, ya no te confían. Qué interesante es esto. En la vida familiar, en la vida de las amistades, pero sobre todo en la vida de la pareja, también para poder aceptar en una relación a un hombre o una mujer en ese noviazgo,
pues cuando no están ciegos o cegados por el enamoramiento, que puede ser la persona más mala, y tú no lo ves porque estás enamorado y no quieres verlo, ¿no? Pero normalmente una persona madura también toma en cuenta los antecedentes, también toma en cuenta pues si ya andado en otras situaciones, si no tiene problemas de vicio, de alcoholismo, de drogadicción, si no es casado y tiene pues, hijos regados, bueno, una serie de parámetros que ahí a veces los papás son especialistas para darse cuenta. Hija, no te conviene, mira qué es esto. Hijo, no te conviene, mira qué es esta mujer. Y el caso es que incluso a lo mejor nosotros mismos, si saliera a relucir los pensamientos, los sentimientos y las acciones ocultas que nadie ve, que solamente tú ves y obviamente Dios, a lo mejor perderíamos la confianza de muchas personas. ¿Cómo es posible que esta persona, cómo es posible que este hombre, que esta mujer, que se ha confiado en ellos, pues no tenga o haya realizado esas acciones, ¿no? Haya realizado esos pecados o esas situaciones que no son nada saludables? Entonces, vamos a ir descubriendo estos elementos que son así muy interesantes en el proceso del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. Las personas muchas veces terminamos haciendo juicios de vale la pena o no vale la pena cierta actitud, cierta situación. Si no cumple los requisitos de tener un buen currículum, pues no te aceptan, no te dan el trabajo. Gracias, mano. No te dan el trabajo o no te dan el sí y no se casan contigo. Pero imagínate, decíamos, imagínense la historia de cada uno de nosotros. Solamente tú conoces tus porquerías. Solamente tú conoces tus pecados, Dios y tú. ¿Tú le darías trabajo o le darías la oportunidad, voy a poner el ejemplo, a tu hija o a tu hijo que se casara con una persona exactamente igual a ti? Con todo lo que tú has hecho, con todo lo que tú has lastimado. Y muchos a lo mejor dirían, pues no. Ahí muchos podemos caer en la depresión, el no, yo no sirvo, yo no esto. Pero hay algo bien interesante que nos plantea la palabra de Dios. Y es lo que ya desde el día de ayer hablábamos en la primera lectura, en los profetas, en los hombres y mujeres que hablan en nombre de Dios. Y el día de hoy el profeta Jeremías nos plantea precisamente algo similar. Empieza hablándole a los hijos rebeldes. ¿Quiénes son los hijos rebeldes? Todos aquellos que tenemos cola que nos pisen, todos aquellos que a lo mejor no darían un 20 por nosotros. Aquellas prostitutas, aquellos adúlteros, aquellos asesinos, aquellos violadores, drogadictos, alcohólicos. A lo mejor tal vez no tenemos esos pecados, pero sí tenemos realidades que no son buenas, que no son sanas, que no son santas, y que a lo mejor pues perderíamos, repito, la confianza, el respeto de nuestros seres queridos. Pero el Señor nos llama para algo, nos llama para una misión donde el mundo te rechaza, donde tú mismo te rechazarías por tus fallas, por tus errores, por tus pecados. Dios no. Y es precisamente lo que nos plantea el profeta. Dice, vuélvanse a mí, hijos rebeldes, porque yo soy su dueño, dice el Señor. Iré tomando conmigo a uno de cada ciudad, a dos de cada familia, y los traeré a Sión. O sea, hay que entender el contexto de esta lectura. El pueblo constantemente estuvo cayendo en pecado, rompiendo la alianza, rompiendo la ley de Dios.
y ocasionaba que el pueblo era tomado por otros pueblos y eran sacados a la fuerza y llevados a vivir en el extranjero como esclavos. Pero el Señor va a llamar en un sentido real nuevamente a aquellos que, a pesar de su condición de pecadores, a pesar de su condición de desgraciados o de personas poco confiables, Dios te llama, Dios te vuelve a escoger, Dios te vuelve a llamar a algo maravilloso. Y dice: iré tomando conmigo a cada uno de cada ciudad, 2 de cada familia, y los traeré a Sión, o sea, a mi presencia. ¿Quién puede volverte a dar confianza después de todos tus pecados? ¿Quién puede volver a confiar en ti y poner en tus manos todo lo que tenías y que después por tus pecados lo has perdido? Solamente Dios. Esto es lo emocionante. O sea, donde el mundo te juzga por tus miserias y a veces te etiqueta y ya no vuelve a creer en ti, tus seres queridos ya no vuelven a creer en ti, Dios sí. Dios vuelve a llamarte a su presencia, que es el sentido de Sión, vuelve a llamarte y quiere darte pastores de acuerdo al corazón de Jesús. Dice: les daré pastores según mi corazón, que los apacienten. Muchas veces no hemos tenido quien nos apaciente, o sea, quien nos alimente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Dice el Señor que los apaciente con sabiduría y con prudencia, para que se multipliquen, o sea, crezca cada día más este tipo de personas que fueron sacados de su vida de pecado, que fueron sacados de toda esa miseria, de toda esa situación triste, y que Dios los llama para que nosotros podamos vivir una nueva alianza, ya no la alianza del Antiguo Testamento, y lo dice el profeta: después, cuando ustedes se hayan multiplicado y hayan prosperado en el país, palabra del Señor, ya no habrá necesidad de invocar el arca de la alianza, pues ya no pensarán en ella, ni se acordarán de ella, ni se les ocurrirá hacer otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono del Señor, acudirán a ella todos los pueblos en nombre del Señor, y ya no seguirán la maldad de su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues lo que hoy nos presenta el Evangelio. Nos habla de una mujer como tú y como yo, María Magdalena. Nos presentan un pasaje muy interesante, pero antes de meditar en este pasaje, quisiera que meditáramos en un pasaje también de María Magdalena, pero cuando es descubierta en adulterio. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que a Jesús le traen una mujer que fue descubierta en fragante adulterio, pero para que haya un adulterio tiene que haber 2, porque ya más llevaron a la mujer que gachos, ¿no? Pues y también el hombre en el que estaba cometiendo el adulterio. Pero bueno, le llevaron a esta mujer que era María Magdalena. Es una mujer marcada por la ley, rechazada, porque está, incluso tal era el castigo de la adúltera, que tenía que morir apedreada. Se la llevan a Jesús, Jesús está ahí. A ver, Señor, hemos descubierto, hemos cachado a esta mujer en flagrante adulterio. Según la ley de Moisés debemos de apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús así como que no los pela y le siguen insistiendo. Y entonces él tranquilamente, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Y empezaron a irse, empezando por los más rucos, luego los más jóvenes, a alejarse. Dejaron solo a Jesús con esta mujer. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Hay alguien? No, Señor. Y él le dice una frase maravillosa: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. O sea, es una mujer impura, una mujer pecadora, que a lo mejor nadie podría volver a creer en ella. Pero si lo vemos en lo que nos plantea hoy el Evangelio, hay otro momento hermoso con esta mujer. Esta mujer, después de esa conversión, donde Jesús
le perdona, no la condena, la levanta, le da una nueva dignidad. Piensen de las personas pecadoras como nosotros que se acercan al sacramento de la confesión, que están en esa situación de pecado, se acercan con esa humildad, en donde a lo mejor pues tus seres queridos te rechazan, a lo mejor las personas que te vieron o con las que caíste te rechazan. Entonces, a través del sacerdote, él repite las palabras: vete en paz y no peques más. O sea, el sacerdote no te juzga. Cuando mucho te dará unas cachetadas guajoloteras, una patada en el paladar para que le eches ganas, pero no te juzga. Es el mismo Jesús con la mujer pecadora, y es el mismo Jesús que te llama a una misión como la de María Magdalena. Vamos a entender ahorita esta lectura del Evangelio. Está hablando el pasaje de la resurrección. ¿Quién fue la primera que vio el sepulcro o la piedra movida? María Magdalena. En cuanto lo vio, corrió y les dijo a Pedro y a Juan. Aquí no está en este pasaje, lo cortaron, pero en cuanto a esto, Pedro y Juan salieron corriendo. Juan, que era más joven, llegó primero, Pedro llegó después. Juan no entró, luego entró Pedro, y luego entró Juan, y vieron que, pues sí, no estaba. Y se fueron así como, ¿qué habrá pasado? Se fueron, María también llegó con ellos, María Magdalena, pero ella no se fue. Y es cuando nos presenta este pasaje, que dice: María se había quedado llorando junto al sepulcro. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro, lo que hicieron Pedro y Juan. Pero a María se le concedió, no a Juan, no a Pedro, ni siquiera a Pedro, óiganlo bien, ni siquiera al mismísimo Pedro, que va a ser el Papa, el primer Papa. A ellos no se les concedió ser los primeros. A esta mujer pecadora, a esta prostituta, a esta adúltera, Dios la escoge. ¿Para qué? Para ser la primera en conocer la resurrección y ser la primera en hablarle a los mismos apóstoles que Cristo había resucitado. Fíjense qué hermoso para todos aquellos que, repito, a lo mejor no damos un 20 por nosotros, o los demás no dan un 20 por nosotros, por nuestros pecados. Pero Dios te llama a que seas testigo de algo maravilloso para que lo des a conocer. Dice: sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. O sea, vean qué hermoso esta esperanza, esta enseñanza para todos nosotros. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan pecador seas, si tú te dejas sanar, perdonar por Dios, como lo hizo Jesús con la pecadora, a través del sacramento de la confesión, y entiendes lo que el Señor hace por ti, entonces serás llamado a ser testigo de algo maravilloso. Testigo para los demás, primero para ti, para que reafirme tu fe en ese amor. Solamente aquel que se sabe perdonado es aquel que puede amar a Dios de una manera intensa. Aquel que no siente que tenga pecados, aquel que no, si yo no soy malo. Y mucho cuidado, porque difícilmente van a descubrir la salvación y todo lo que Jesús ha hecho por ellos. Y son aquellas personas que no son capaces de darse a Dios,
que solamente buscan a Dios para obtener algo o porque tienen un problema, pero no verdaderamente porque haya ese amor. María está llorándole al amor, se ha muerto Jesús y está llorando. Tanto los ángeles como el mismo Jesús le preguntan, ¿por qué lloras, mujer? Primero los ángeles, luego Jesús. María no lo reconoce. A veces, como muchos de nosotros, no reconocemos a Jesús en nuestras vidas por el llanto, por la desesperación o por el pecado, por la tristeza que invade nuestra vida. El caso es que ella no lo reconoce. Y es hasta que Jesús le llama por su nombre. Primero le dice mujer, pero después le dice María. Como también te lo va a decir a ti, José, Tania, y así a cada uno de nosotros. El Señor nos llama por nuestro nombre y nos invita, o sea, al decir el nombre, nos está dando una dignidad que el pecado nos había quitado. La dignidad de ser hijos de Dios. Y es Jesús que le dice María. Ella lo reconoce, Rabuní, maestro. Dice, déjame, porque todavía no he subido a mi Padre. Ve y diles a mis hermanos, o sea, a los discípulos, subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y a su Dios. La primera criatura que ve a Cristo resucitado, la primera criatura que anuncia a Cristo resucitado y la primera criatura que les da el mensaje a los discípulos es una prostituta, una persona que no merece nuestra confianza, pero para Dios sí se puede. Así es que si cada uno de nosotros nos sentimos que no funcionamos porque soy madre soltera, porque cometí pecado de aborto, porque fui un asesino, porque soy homosexual, porque soy pederasta, soy un alcohólico, soy lo que sea. Eres lo suficientemente importante y valioso para Dios, para salir a tu encuentro, para no juzgarte. Dios no te juzga, no ahorita. Cuando te mueras vendrá el juicio. Ahorita el Señor no te juzga. Ahorita lo que el Señor quiere es sanarte, perdonarte, liberarte, para que te pares de esa condición de pecadora o de pecador, donde Él te dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y no solamente es no peques más, va a ser la primera evangelizadora, la primera que conoce a Jesús resucitado y la primera que les da el anuncio a los apóstoles. Pues así, cada uno de nosotros, el Señor nos llama para ser el primero, a lo mejor, el primero que hable a esas almas que no conocen a Dios. Seas el primero que lleve, o la primera que lleve, a Dios, a tu familia, a tu trabajo, a tus amistades. A lo mejor alguno no faltará que te diga, ¿y tú qué? Si eres peor que yo. Sí, a lo mejor humanamente sí, pero Dios me ha perdonado. Y yo estoy tratando ahora de no pecar, de no caer en esa situación, pero te vengo a anunciar que Él ha resucitado, que Él te ama y que también te llama a algo maravilloso. Pues que esto abra nuestro corazón y cada uno de nosotros aprendamos a vivir en esta conciencia. El Señor me llama, el Señor me levanta, el Señor me perdona, el Señor me da un nombre nuevo o me reconoce por mi nombre para una misión maravillosa. Ser el primero o ser el que insista ya en la vida de tantas almas que ya conocieron a Dios o se alejaron o que no han conocido a Dios. Dios cree en ti a pesar de tus miserias. Presento el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.